Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Mishena Yahshua HaMashiach toda rabá. Abba, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, amén y amén. Sheve Bakashá Ajin, siéntense por favor, hermanos. Su servidor, quien le habla, el doctor Roe Javier Palacios Celorio, pastor de la Quejilá, Congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a consultar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El alma y el cuerpo. Tema número 38. Sadik. Justo. Sadikim. Justos. Ahora, voy a empezar con una pregunta. ¿Quiénes son Sadik? La respuesta es una persona espiritual, es decir, guarda la Torah bien. En el caso del varón, que guarda el pacto de Abraham Avinu, el pacto que Yahweh hizo con Abraham, y que no solo guarda bien la milá, sino que cree en Yeshua como Mashiach, en primer lugar. Porque si no cree que Yeshua es Mashiach, está perdido. Y al creer entonces que Yeshua es Mashiach, está guardando entonces todos los pactos. Ese es un tzadik. Guardar todos los pactos. Entonces cada quien aquí se va a preguntar si guarda el Shabbat, si guardas bien las fiestas, si guardas la Kedushá, tú varón, si estás en el pacto de la Milá, tú Ajot, tu hermana, si guardas bien los mandamientos, los mitzvot de la Torah de nuestro bendito Elohim Yahweh Sebaot. Ahora, en la Torah tenemos ejemplos de varones como Yosef, el hijo de Jacob. Y en el capítulo 39, no vamos para allá porque eso lo hemos ministrado ya varias veces. En el capítulo 39 de Bereshit dice que él rechazó, o sea, Yosef rechazó toda insinuación sexual de la esposa de Potifar. Dice que rechazó toda. Entonces aquí la clave es la palabra toda. Entonces cuando alguien rehúsa todo pecado, ese es un tzadik. Podemos cometer errores los tenemos todos. Por ejemplo, Shaul, llamado Pablo, pero su correcto nombre es Shaul, y Kefas, que le llaman Pedro, pero lo correcto es Kefas, estaban llenos del Ruach HaKodesh, no cometían pecados, pero cometieron muchos errores. Y no los estoy juzgando, lo cita el Brit Hadashah. Tenían cada agarrón tremendo. Si lo has leído. Y estaban llenos de Ruach HaKodesh. Entonces ellos no pecaban, cometían errores. Entonces tú y yo podemos cometer muchos errores, pero que no cometamos pecado. Entonces el hecho de rechazar toda insinuación sexual, en este caso de Yosef, por la esposa de Potifar, el hecho de rechazar todo intento de soborno en dinero, etcétera, el hecho de rechazar todo pecado, eso hace una persona justa, limpia ante los ojos de Yahweh. Y esa persona va a heredar el Malhut, va a heredar el reino de los cielos, el Malhut Hashemayim. El Tzadik sabe diferenciar, gracias al Ruach HaKodesh, entre lo puro y lo impuro. Ese es un tzadik. Por eso nosotros no festejamos fiestas paganas, porque tenemos el Ruach HaKodesh. Y como tenemos el Ruach HaKodesh, entonces nosotros sabemos discernir, gracias a Yahweh, entre lo puro y lo impuro. Tú no comes cerdo, porque eso está prohibido en la Torah. Tú no comes camarones, porque eso está prohibido en la Torah. Tú comes kosher, porque tienes el Ruach HaKodesh y sabes discernir entre lo puro y lo impuro. El que es tzadik tiene otra característica, entonces, sabe discernir entre lo que está permitido y en lo que está prohibido por la Torah.
entre lo que está permitido y lo que está prohibido por la Torah, porque estudia Torah, porque su delicia es la palabra de nuestro Elohim Yahweh. Sabe discernir, porque tiene el Ruach HaKodesh, entre lo correcto y lo incorrecto. Porque ciertamente el adversario, Yeshua HaMashiach le reprenda, te va a meter muchas ideas y te va a decir, esto es bueno, pero tú vas a saber discernir si es bueno o no, porque tú tienes el Ruach HaKodesh. Y entonces un tzadik, una persona justa, es la que sigue los mitzvot y por lo tanto no puede ser engañado. Ahora, un varón como Abraham tuvo todos estos atributos. Por lo tanto, podemos considerar que Abraham fue un tzadik, fue un justo. Abraham era recto y era erudito. Era recto porque guardaba los mitzvot que en aquel entonces habían dado, ya hasta el Shabbat, desde la época de Adán, el primer hombre sobre la tierra. Y erudito. Ahora, ¿quién es un erudito? Es quien tiene conocimiento, pero se encuentra inferior a lo que es un tzadik. No estoy diciendo que Abraham sea menor, no. Yo dije que Abraham era un tzadik y que entre los atributos de un tzadik es ser recto y erudito. Que no se vaya a malinterpretar, por eso lo voy a hacer doblemente aclaración para que quede bien grabado. Abraham, amigo de Elohim Yahweh, Sebaot, él era tzadik, él era justo. Y entre los atributos del justo está el ser recto y erudito. Ahora, ¿qué es un erudito? Es quien tiene conocimiento, muchos conocimientos de la Torah. Ese es un erudito. Es una persona muy sabia, pero se encuentra en el nivel inferior a un tzadik. Aunque vuelvo a repetir, Abraham fue un tzadik. Entonces podemos encontrar mucha gente erudita que sabe mucha Torah, pero que no la practica. Y Abraham sabía Torah y la practicaba. Por eso él rebasó el nivel de erudito. Él fue un tzadik. Entonces, amados Sahim, Ayot, en las ministraciones, por medio de Internet, por medio de Skype, nos vamos dando cuenta, para la gloria de Yeshua HaMashiach lo digo, que hay muchas personas eruditas que saben mucha Torah y se la saben de memoria, pero no practican la Torah, no practican la justicia, entonces por lo tanto no son tzadikim. Abraham tuvo la brajá, la bendición de ser llamado Abba o Padre, para que se entienda, de multitud de naciones. Y además, no solamente tuvo esa brajá, esa bendición de parte de Yahweh, nuestro Elohim, sino que además ganó muchas almas, pues tuvo muchas almas conversas para Elohim Yahweh. Entonces, es otro atributo del tzadik. Lleva almas a los pies de Yeshua HaMashiach, para que abracen la Torah y reciban a Yeshua como Mashiach. Ese es otro atributo. Entonces, ve anotando los atributos para que tú sepas si estás siendo realmente un tzadik, o sea, hay frutos, como vamos a ver en el Brit Hadashah. Así que entonces, Abraham enseñó cómo servir a Yahweh, no servirse de Yahweh, como hacen los pastores cristianos. Ellos no conocen a Yahweh. Entonces, los que estamos aquí, para la gloria de Yeshua HaMashiach lo digo, servimos a Yahweh, no nos servimos de Yahweh. Tú vienes a adorar a Yahweh porque Él es bueno, porque Él te ha dado bendición en los 6 días de la semana y ahorita en Shabbat, tú estás regocijado o regocijada dando gracias a Elohim Todarabá por la bendición que te dio en la salud, en el trabajo, con tus hijos, por tus alegrías, por tus risas y, por qué no, también por tus tribulaciones. Entonces, cuando uno entiende eso, la persona es tzadik. Ahora, puede ser que tú todavía no tengas almas que hayas llevado a los pies de Yeshua HaMashiach y ya eres un tzadik,
Entonces falta todavía madurar más, y eso lo vamos a ver en los temas posteriores, para que entonces puedas llevar fruto a los pies de Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces vuelvo a repetir que Abraham sirvió a Yahweh, no se sirvió de Yahweh. Por lo tanto, ser un tzadik es ser justo. ¿Y qué es un tzadik entonces en conclusión de esta primera parte del tema? Es tener un equilibrio en todo. Tener un equilibrio en todo. Así como eres amoroso con Yahweh, a quien no ves, tienes que ser amoroso con con tu hermano, con tu hermana, a quien sí ves. ¿Amén? Cuando analicemos el Brit Hadashah vamos a entender muchas cosas más profundas. Entonces tiene que haber un equilibrio en todo. Aquí no puedes tú simular ser muy kadosh, ser muy santo, muy apartado, por así decirlo, y llegar a tu casa y gritar y botar las cosas y botar la mesa o las puertas, porque entonces no sería coherente. Ahí estaría siendo un hipócrita, o tú o yo. Entonces tenemos que ser justos, equilibrados, afuera, en nuestra casa, en nuestro trabajo secular, igual aquí adentro. Tenemos que ser igualitos, no debe de haber una diferencia. ¿Se va entendiendo? Entonces ve analizando si realmente eres un tzadik. Si cuando tú pasas a la Mea Roe, la oficina pastoral, a la oficina del pastor, tú realmente eres auténtico en tu hablar. No simulas, no estás simulando una actuación, porque entonces dejas de ser equilibrado. Porque afuera te comportas de una forma y adentro de la oficina te comportas de otra. Entonces, dice que hay un desequilibrio. No quiero decir con esto que en tu casa no vaciles. Yo vacilo mucho con mi esposa y mis hijas. Pero aquí, lógico, tenemos que guardar cierta seriedad, porque estamos en las cosas de nuestro Elohim. Amén. Aleluya. Ahora, no necesariamente se refiere a alguien entonces que conoce mucha Torah o que es muy sabio, porque eso es erudito. Eso es jajam o jajamín, los sabios, sabios, sabios. No, sino se refiere a hacer Torah. Y sobre eso hemos leído mucho en Brit Hadashah, que no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra, de la bendita Torah. Ahora, el cuidar el pacto de Abraham, constituye un valor incalculable, y eso ya lo he ministrado en las ministraciones, valga la redundancia, anteriores. Pero no solamente cuidar el pacto de Abraham, no en lo sexual, lógico, sino también cuidar el Shabbat, porque el Shabbat también es otro pacto. Las fiestas son otros pactos, etcétera. Todos los pactos hay que guardarlos. Entonces es una persona que se puede considerar tzadik, justa ante los ojos de Elohim. Todos los intentos por guardarnos de la pureza sexual serán pocos. Entonces, guárdate, varón que me escuchas, joven que me escuchas, hermanas que me escuchan, jovencitas hermanas que me escuchan, todo intento por siempre guardarte de tu pureza sexual es poco. Tenemos que guardarnos totalmente. Dije que nos guardamos, que Yosef rehusó toda tentación de la esposa de Potifar. Entonces, cuando decimos todo, es todo. No es decir, no voy a acostarme con una ramera, pero voy a ver a una mujer de las piernas en la calle. Estoy hablando claro, porque eso es adulterio, dice Yeshua HaMashiach. Es guardarse todo. Y entonces esa persona es tzadik, y entonces esa persona reinará con Yeshua HaMashiach en el milenio. Es digno o es digna de pasar al Malhut, al reino. Pero desde antes, y ese va a ser el último tema del alma y el cuerpo, sobre lo que es estar en Malhut, ya no en Nishma, sino lo que es estar en Malhut, tú vas a entender que el que está en Malhut disfruta del reino venidero desde esta vida. A pesar de que todavía hay enfermedades, a pesar de que hay pruebas, de que hay tribulaciones, a pesar de muchas cosas, ya estamos disfrutando esa shalom que solamente da Yeshua HaMashiach. ¡Aleluya! Ahora, las enseñanzas de un tzadik tienen que ser recibidas por alguien no lujurioso, porque si no, no vale. Es decir, un tzadik,
en este caso estoy hablando de varones, pero también hay hermanas, hay mujercitas, kadoshim, que están apartadas, santas, para que se entienda que están apartadas. La enseñanza de alguien realmente tzadik, entonces deben ser recibidas por alguien que no tenga lujuria. ¿Y por qué mencioné nada más este pecado y no mencioné robo o no mencioné mentira, no mencioné otros pecados? Porque la lujuria reúne muchísimos pecados. La lujuria reúne el pecado de robo. Si es que la persona está casada, está siendo infiel y le está robando lo que a su esposo o a su esposa le corresponde. Sí se va entendiendo. Pero vamos a suponer que la persona no está casada. Le está robando al Eterno el tiempo que le corresponde a él solamente. En lugar de estar lujuriando leyendo Torah, en lugar de estar lujuriando escuchando Jalel y exaltando al Eterno, haciendo tefilá, guardando ayuno, etc. La lujuria no nada más es robo, sino mentira. Una persona que es lujuriosa siempre va a mentir. Un adúltero siempre va a estar en mentira. Entonces, este pecado de lujuria implica no solamente una lista de 10 o 15 o 20 pecados, sino incluye una lista de miles de pecados, nada más la lujuria. Por eso el Eterno, uno de los pecados que más abomina todos los pecados, es el pecado sexual, la fornicación, el adulterio. Eso lo abomina el Eterno. Entonces, una persona lujuriosa, aunque sea erudito en conocer la Torah, como no la practica, no es tzadik. Y como no es tzadik, no va a entrar al malhut. Entonces, esa persona, para que se entienda, lo voy a decir así, amados, bíblicamente no es salva. Está perdida, aunque sepa mucha Torah. ¿Se entiende? No va a participar del reino milenial y el reino ya se está acercando. Y cuando entremos ya a estudiar entonces Brit Hadashah y escatología hebrea, lástima por los que se van a perder todo ese gran regalo de Yeshua, cuando Él venga, se case con su Kehilá y se reine con Él por 1000 años y después por la eternidad en la Nueva Jerusalén. ¿Se entiende? Bueno, para los varones, si se degrada el pacto, cuando alguien degrada el pacto, no se capta lo espiritual, porque se está pensando en lo carnal. Shaul dice en el Brit Hadashah que los carnales no entienden las cosas de Elohim, porque las cosas de Elohim son espirituales. Y si una persona está en su carne, ¿cómo va a entender lo espiritual? No lo va a poder captar. Entonces tú, amado amado hermano, amada Ajot, amada hermana, en Yeshua HaMashiach, guárdate en Kedushá, guarda realmente la Torah, haz Torah, deja todo lo carnal, la lashon hará, hablar mal de los demás, levantar difamaciones, etcétera, todo eso, porque esas personas no van a entrar al malhut, porque no son tzadik. El Eterno dice que solamente los justos van a heredar la tierra. Y eso está en Matillahu 5, ya vamos a entrar después a hablar más claramente, o sea, con más extensión. Ahora, se aprende Torah cuando uno ha dejado de gobernarse solo. Si no, la persona no le entra aquí la Torah, no le entra al alma, pues. Entonces, cuando nosotros estudiamos Torah y captamos la Torah, es porque ya la persona dejó de gobernarse sola y entiende que Yeshua es el Rey y que a Él solamente hay que obedecerle. Porque en Él está la salvación, en Él está la vida eterna y sin Él no podemos hacer nada. Entonces, una persona que cree en Yeshua tiene que guardar la Torah. La opción por lo del cielo puede ser alcanzada, es decir, que la opción por lo del cielo, tú tienes la opción de llegar al cielo, a los Shamaim, va a ser alcanzada fácilmente si tú te tomas de las promesas de Yeshua y guardas la Torah. Pero la gran mayoría de la humanidad, desgraciadamente, se va a ir al mismo infierno. Eso tenemos que seguirlo recalcando. Vamos a, por favor, abrir nuestras Biblias en Mishlei, en Proverbios 10, verso 25. Vamos para allá, amados. Proverbios 10, verso 25. Entonces tú vas a permanecer para siempre, porque son los Shamaim.
Así entonces, en Proverbios 10, verso 25, dice lo siguiente. Cuando lo tengan me dicen un amén y se gozan. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece. O sea, un torbellino, tú has visto cómo se hace un torbellino de aire y ya se fue. Hasta los mismos tornados duran ciertas horas y ahí se acaba todo. Mas el justo, el sadik, permanece para siempre. ¿Sí lo leíste? A ver todos el 25. Amén. Entonces, un sadik va a permanecer para siempre. Va a reinar en el Malhut, en el reino milenial con Yeshua HaMashiach, 1000 años y después por la eternidad. Ese es el que va a permanecer para siempre. Pero tienes que entender muy bien entonces lo que yo expliqué anteriormente, que un sadik es aquel que hace Torah, practica Torah. No nada más sabe Torah, porque vuelvo a repetir por cuarta vez, eso solamente es un erudito de la Torah. Se la sabe de memoria, pero no la practica. Y lo que quiere el Eterno es que hagamos Torah. Entonces, para que tú llegues al Malhut, tú y yo entendemos que debemos de ser justos. Eso implica muchísimo más de lo que podemos imaginar. Primero, guardar todos los pactos. Ahora, todos los días hay tentaciones, porque es una pregunta que me hacen muchos sahim, muchos hermanos. Todos los días hay tentaciones. Por lo tanto, orar como nos enseñó Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, para no caer en tentación. Porque Él no dijo oren para que no tengan tentaciones. Las tentaciones siempre van a venir. Él dijo, oren para que no caigan en tentación. Oren para que, ¿qué? No caigan en tentación. Pues las tentaciones las vas a tener. Pero ya cada quien, según el grado que tenga de crecimiento, va a saber cómo tratar con esa tentación. No tienes que caer en ira ni en transgredir los mitzvot. Una persona que transgrede los mitzvot es una persona que no es tzadik, no es justa, no está equilibrada. Porque lee Torah, se sabe tal vez los 10 mandamientos para que se entienda, y todos los demás, los 613 del Antiguo y los 1050 del Nuevo, pero no los practica. Entonces esa persona puede ser erudita, pero no es salva. Entonces generalmente vemos muchos mandamientos aquí, muchos que todos son positivos, pero me refiero en cuanto a positivos o prohibitivos. O sea, no comerás cerdo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ese es un positivo. ¿Me doy a entender? O sea, te está dando una orden. Lo demás es prohibitivo. De eso vamos a hablar después, cuando tratemos los 613 mitzvot, que no todos nos tocan a todos, porque no es una carga la Torah. Los hombres no vamos a llevar los mitzvot de la mujer, el mikveh, etc. Y una manera de transgredir la Torah es hablar mal de los demás, con difamación. Tan solo ese pecado quiere decir que la persona tiene espíritus de lujuria. No me equivoco, amado, porque a eso nos dedicamos y la gloria es para Yeshua HaMashiach. Cuando uno se dedica a la liberación demoníaca, uno encuentra que una persona que miente, que difama, que tiene la shon hará, siempre va a haber demonios de lujuria. Siempre. Te lo puedo asegurar. Bueno, si uno se santifica, o uno más bien santifica el habla, pongan mucha atención lo que voy a decir. ¿Cuántos están atentos hoy? Cuando uno aparta el habla solamente para el Eterno, es entonces cuando el Eterno Yahweh, valga la redundancia, el Eterno Yahweh, hace que uno pueda superar las tentaciones. Escucha bien este consejo porque es sabio. Cuando uno no hace la shon hará, vence uno las tentaciones. Toda persona que hace la shon hará, que no santifica, perdónenme la palabra, pero para que se entienda, para los nuevecitos, cuando alguien santifica su habla y no difama y no todo el tiempo está chismeando de los demás, esa persona supera las tentaciones. Esto que te estoy diciendo tiene mucho peso. Cuando yo decidí cauterizar mi lengua, porque lógico, todos venimos del mundo de la concupiscencia,
Y dije, yo no voy a hablar mal de los demás, voy a basarme en lo que dice Yeshua HaMashiach, juzgad con justo juicio, todo lo voy a hacer correcto como lo marca el Eterno. Voy a estudiar Torah, pero la voy a practicar. Entonces todas las tentaciones se van. O vendrán, pero ni siquiera quema uno antes en el fuego del Ruach HaKodesh todo mal pensamiento que el diablo quisiera meter. ¿Por qué la gente, pongan mucha atención amados, por qué la gente no va a entrar al Malhut? ¿Por qué la gente no va a entrar a reinar con Yeshua en el milenio y desde luego en la Nueva Jerusalén? Porque la gente no es sadik, porque la gente no es justa, porque la gente puede o dice estudiar Torah, pero sigue haciendo la Shon Hara. Y cuando se difama al otro, hay espíritus de lujuria. No me equivoco. Y cuando hay eso, es porque esa persona pues está muy contaminada por Sheidim, por demonios. Pero una persona así, tan simple, sigue transgrediendo, puede usar talit y puede usar tzitzit, y a lo mejor tiene la circuncisión que no le cuenta como pacto porque ya lo violó, no por tener relaciones sexuales, sino con la lengua, nada más estar hablando cosas mal de los demás, ya con eso viola todos los pactos. Se anulan todos los pactos, porque los pactos son para los Bnei Israel tzadikim. Entonces tú ponte a pensar qué tan delicado es. Por eso decía yo que vamos a ir más fuerte, porque los tiempos ya se van a poner muy malos y tenemos que estar protegidos por el Tadí de Yeshua. ¿Amén? Entonces, si tú santificas, consagras o apartas el hablas kadoshmente, no hablas mal de los demás, no haces la Shon Hara, número 1, vas a superar las tentaciones. Te lo garantizo. Y número 2, te vas a volver tzadik. Y número 3, cumpliendo todos los pactos, vas a entrar al Malhut. La salvación barata del cristianismo no es de que tengo una gracia y se acabó y hago lo que quiera y puedo entrar al reino. No, así no es. El reino es para los hijos de Israel y para aquellos que se quieran agregar al pueblo de Israel. Se tenga o no se tenga sangre judía, lo he ministrado muchas veces desde este púlpito, como Ruth, que era moabita, pero le dijo a Noemí, tu Elohim será mi Elohim, tu pueblo será mi pueblo. Entonces guardó toda la Torah. Y no vemos en el libro de Ruth que Ruth haya hecho la Shon Hara y que haya hablado mal de los demás. Y por las características que hay de los Sadikim, no hicieron la Shon Hara. No así los que se rebelaron contra Yahweh y contra Moshe. No así, vuelvo a repetir, los que se rebelaron contra Yahweh y contra Moshe. Esos perecieron en el desierto y colmaron, por así decirlo, la paciencia del Eterno, y el piso, la tierra, se tuvo que abrir y tragárselos vivos al infierno. Por la Shon Hara, ni siquiera estaban cometiendo adulterio, nada más por chismosos, por murmuradores. Entonces ellos no entraron ni siquiera a la tierra prometida. Voy a pasar a un punto para los varones. Virtiendo en tierra, no hay brajot, no puede haber bendiciones virtiendo en tierra. Eso usted lo encuentra, amado, escucha en los audios Guardador del Pacto y también aquí en los diversos temas del alma y el cuerpo. Es una persona que vierte en tierra, no puede tener brajot, no puede tener bendiciones. Un matrimonio que practica sus relaciones y que todo el tiempo el varón está virtiendo en tierra, virtiendo en tierra, virtiendo en tierra, la mujer, aunque guarde aparentemente la Torah o aunque sepa la Torah, no va a haber bendiciones en su vida hasta que no tome una decisión que hacer. Y sobre eso vamos a ver qué dice Yeshua HaMashiach en el Brit Hadashah. Vamos a basarnos a la Tanaj, a la Biblia. No vamos a basarnos a doctrinas rabínicas. ¿Amén? Entonces, tú te puedes preguntar, bueno, alguien que verta en tierra, ¿puede heredar el Malhut? Pero aparte voy a hablar con nuestros jóvenes y después voy a tener una plática con los padres de familia para que se entienda de esta Keilah hermosa, bendito Yahshua HaMashiach, para que yo les dé explicaciones cómo podemos estar bien protegidos y cómo todos
por Rahem del Eterno, llegar a Malhut, llegar a ser Sadik, y entonces todos entran al reino. Porque ya se está aproximando eso, amado. Y tú no te debes de quedar afuera. Se te está dando el aviso antes. La ideal edad para casarse es a los 20 años, para evitar caer en muchas trampas del enemigo. Esa es la edad ideal para casarse, a los 20 años. De 20 a 25 años es la edad ideal. Entonces se tiene que tener un control de todo esto, porque si no, a los jóvenes les gana la tentación y pueden caer en pecado. Pongan mucha atención, papás, a lo que estoy diciendo. Estoy hablando de que los hijos deben de casarse a esa edad, dependiendo del crecimiento espiritual de cada quien. Lógico, si está en Nefesh, está bien perdida esa persona, ni siquiera es salvo. Estoy refiriendo a alguien que ya llegó a Nishma, alguien que escucha y obedece a Yahweh. Entonces, esa persona entonces escucha la Torah, la hace, esa persona ya es salva. Aunque no llegue a crecer en Malhut para hacer las sanidades y los milagros y lo que Yahweh quiere regalarte a ti y a muchos antes de que entremos al milenio. ¿Se va entendiendo? Amén. Entonces, para tener un equilibrio emocional, tanto para los adultos, todos acá, y nuestros jóvenes, ¿cómo tener un equilibrio emocional? Es no ver televisión mundana, no escuchar música mundana, que lo hemos ministrado ya, no ver revistas del mundo, etcétera. Es decir, apartarse totalmente del mundo. Ya ministrábamos hace 8 días, Yeshua HaMashiach dijo, Abba, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mar. Entonces estamos en un mundo tan contaminado de pecado, todo huele a pecado prácticamente ya, menos los sadikim de Yahweh. Entonces tú tienes que estar totalmente apartado, totalmente apartado. Alguien que no tiene el don de continencia sexual, le va a servir, fíjense muy bien, alguien que no tiene el don de continencia, le va a servir más a Yahweh si se casa, porque no tiene el don de continencia. Entonces Shaul, es un nombre correcto, hebreo, él tenía el don de continencia. Eso no lo digo yo, lo dice el Brit Hadashah. Entonces, si alguien no tiene el don de continencia, le va a servir mejor a Yahweh estando casado o casada. La masturbación y la homosexualidad es algo de lo más aborrecible que hay ante los ojos del Eterno, porque es vertir en tierra. Y el homosexualismo por los demonios sodomitas que hay es algo de lo más aborrecible. En los últimos días que estuve saliendo a dar algunos servicios, y al ir caminando por las calles, iba yo viendo ya como parejitas de homosexuales van ya. Entonces, esto cada día es más notorio, más notorio, más notorio, más notorio. Pero la copa de ira de nuestro Yahweh, nuestro Elohim Yahweh ya está llenando, o ya está llena. Está a punto ya de derramarse todo. Entonces, ¿se puede una persona quitar la droga? Porque lo he ministrado. Se puede quitar el alcohol, pero lo que no se quita la persona generalmente es la lujuria, porque va acompañada de la shonjara. No me equivoco. Sé de lo que te estoy hablando, amado. Entonces, el quitarse la lujuria, quitarse ese pecado, la persona va a purificar su habla, va a tener un comportamiento bueno delante de los ojos de nuestro Abba Kadosh, Yahweh. Se va a comportar bien, va a guardar bien la Torah, no va a tener tropiezos en su vida y va a ir de brajá en brajá, de bendición en bendición, de bendición en bendición. Va hacia arriba, no va hacia abajo. Vamos a, por favor, abrirnos a Tanaj, a Torah en Levítico 26, verso 25, amados. Entonces tú ahí ve viendo, ¿eres tzadik? Tú, hermana, realmente estás en Kedushá, eres justa, eres limpia ante los ojos del Eterno. ¿Qué es lo que nos está hablando hoy Yahweh a través de esta ministración en este precioso Shabbat? Levítico 26, verso 25. Cuando alguien transgrede el pacto de Abraham o el pacto que Yahweh hizo con los Bnei Israel, como es el Shabbat,
Miren, uno de los mitzvot dice así: no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Está? ¿Cómo dice? Entonces es una mitzvah, es un mandamiento. Cuando la persona anda chismeando, está invalidando todos los pactos. Entonces vamos a ver qué le sucede a una persona cuando hace la shon hara, cuando hace difamación, cuando habla mal de los demás para destrucción. Vamos a ver qué es lo que dice Yahweh. Levítico 26, verso 25. ¿Lo tienen? Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. A ver todos, amén. ¿Quién quiere eso? Nadie. Entonces, ¿qué hay que hacer? Guardar los pactos, guardar los mitzvot. Y si entre uno de los mitzvot dice, no andarás haciendo chisme, no andarás chismeando entre tu pueblo, que es la shon hara, entonces acabó, cauteriza tu lengua como lo hice, y la gloria es para Yahweh. Y vas a ver entonces cómo toda tentación es superada, y entonces empiezan las brajot, las bendiciones. Y empiezan grandotas, ¿eh? Las bendiciones de Yahweh son muy grandes. Pero para eso, amado precioso, preciosa en el Eterno, escucha bien. Escucha muy bien. Shema. Amén. Guarda la Torah. Tienes que ser un erudito en Torah. Pero pon tú que no sepas leer. Guarda la Kedushá. Y entonces así estarás de Neshma, te vas a Malhut. Y entonces esos heredamos el reino de los cielos. Antes no se puede. Una persona que tenga nefesh va muriendo en el desierto. Tenemos el ejemplo acá. Porque todo el tiempo estuvieron chismeando, iban muriendo, iban cayendo, y ellos no les ganaba el sentimentalismo. Voy a ser muy claro en este punto, decir, pues ya se murió este, ya se murió el otro, vamos a llorar, No, ellos seguían caminando, o sea, los enterraban, los sepultaban y a seguir caminando. Entonces, tú tienes que tener muy en cuenta que ser chismoso es estar en nefesh. Pregunto yo ahora, desde antes de la fiesta de Sukkot empecé a dar los temas del alma y el cuerpo. Yo dije que antes de Sukkot teníamos que todos estar en Nishma. Pregunto ahora, pero no respondas. ¿Estás en Nishma? No respondas. ¿Eres sadik? ¿Chismeas? ¿Murmuras? Etcétera. Te lo dejo de tarea. Ahí tienes ya una gran tarea para ver si eres heredero del reino de los cielos, del Malhut de Shemaim, o no. Tengan mucho cuidado con eso. Yo lo tengo. Por eso entonces lo primero que hice es la lengua, cauterizarla. Dice, Padre, no voy a hablar mal de nadie. Amén. Y se juzga con justo juicio. Se juzga con justo juicio. Ten mucho cuidado porque los tiempos ya se van a poner muy feos. Entonces, ¿a qué espada se está refiriendo aquí en Vayikra 26, 25? La espada son diversos sufrimientos por los que puede pasar la gente. Pueden ser muchos sufrimientos por los que puede pasar la gente. Carencias económicas, eso no es normal. Enfermedades de todo tipo. Ataques de brujería, que eso existe. Ataques de vudú, que eso es brujería, magia negra. Entonces, todos esos sufrimientos que pasa la gente, esa es la espada. Dice aquí, trae sobre vosotros espada vengadora, de él es la venganza. Entonces, cuando alguien habla mal de ti, que guardas la Kedushá, que guardas la santidad, para que se entienda, o alguien habla mal de mí, que guardo la Kedushá, y me dice, fíjese, Roe, que andan diciendo esto. ¿Qué problema hay? Para mí no hay ningún problema. El problema es para la gente que habla mal. Se acabó. No tienes por qué, están hablando mal de mí. No, tú no entres al juego del diablo. Si están haciendo la shon hara, tú no tienes por qué hacer la shon hara. Tú no andarás chismeando entre tu pueblo. Aleluya. Amén. ¿Se entiende? Aleluya. Ahora, por lo tanto, así entonces, si viene un pensamiento malo, en Kedushá nosotros
dirigimos la mente rápidamente a la Torah, y ya no vienen pensamientos malos. Pero quiero decirte algo. Cuando se crece de Nishma a Malhut, todo eso desaparece. Porque ya la persona está totalmente apartada para Elohim. Ya no hay pensamientos malos. Todo eso se acaba. Entonces estamos disfrutando el milenio antes de que empiece. A pesar de que hay enfermedades, pruebas, etc. Dije enfermedades de lo común, no espada vengadora. Me estoy refiriendo a un resfrío, etcétera, cosas de ese tipo, por el planeta tan contaminado. Pero ya la persona que está en Malhut, ese ya está, o esa hermana ya está en otro nivel. ¿De acuerdo? Entonces ya no hay esos pensamientos. Pero las tentaciones, alguien que esté en Nishma puede tener pensamientos malos, que no son de la misma persona, son del diablo que se los está enviando. Pero ya sabe cómo repelerlos. Y esa persona sí es salva porque está escuchando a Yahweh y está obedeciendo a Yahweh. Y aunque tenga pensamientos malos, vengan, pensamientos malos, los repele. Porque si no, no diría en Isayahu que el impío deje sus pensamientos. Sus pensamientos. Que el impío deje sus, ¿qué? No está diciendo los pensamientos del diablo. Cuando el diablo esté atado por 1000 años, va a haber aún pecado en el milenio, pero el Eterno va a exterminarnos y Yeshua HaMashiach va a exterminarnos de inmediato. Porque Él no va a tolerar el pecado en el milenio. Entonces, pensemos seriamente por un momento, si estamos ya preparados para todo lo que viene, la tribulación que ya va en pleno y que se va a poner más fuerte, después la ira, y después si estamos preparados realmente para reinar con Yeshua HaMashiach por 1000 años y después por la eternidad con Él en la Nueva Jerusalén. Piensa, ¿eres sadik? No contestes. ¿Eres justo? ¿Eres erudito? ¿Sabes mucha Torah? ¿Pero guardas Torah? ¿Sigues virtiendo en tierra? Sobre eso no quiero que se sientan mal los jóvenes porque ya he ministrado a los jóvenes sobre esto. Estoy hablando de varones casados. Estoy hablando de varones casados. Estoy hablando de mujeres casadas que son cómplices de que su marido vierta en tierra. Porque él está perdido y oramos por tu marido, pero tú estás haciendo cómplice de que él vierta en tierra. Por eso dije que cuando entremos al Brit Hadashah, más de uno, perdónenme la expresión, se va a orinar. Porque el Eterno pide todo. ¿Se entendió? Cuando veamos el Brit Hadashah, vas a entender que no es el Jesús romano que te pintaron y que todo lo perdona y que no hay problema y que no. Él pide todo, amado. Si no está uno perdido. Por eso ven prontamente a los estudios del Brit Hadashah para que conozcas quién dices tú que guardas la santidad, que es tu Adón, y quién dices tú que no guardas bien la Torah, que dices que es tu Adón, tu Señor, pero que no es tu Adón Yeshua. Él pide todo. Él se va totalmente al extremo, por así decirlo. Él es justo, pues, pero es un decir de la Kedushá. Él pide limpieza total. Aleluya. Vamos a después a estudiar con calma eso. No vayas a faltar esos estudios para que realmente conozcas quién es tu Salvador, quién es mi Salvador, quién es nuestro Salvador. Yeshua es su nombre. Ahora, el Sadik logra, con la ayuda desde luego de Yahweh, que los que han vertido en tierra se rectifiquen, les da una oportunidad. Y sobre eso ya ministré, voy a seguir ministrando. Brit, que en sí se considera como pacto, pero realmente es en hebreo Jotem, J-O-T-E-M en la fonética, Jotem, que quiere decir sello, sello. Es el sello que tenemos los Bene Israel, el pacto de la milá, de la circuncisión, es el sello de Elohim en el cuerpo del hombre. Ahora vamos a ir a Levítico 15, Vayikra 15. Y sobre esto voy a ministrar algo que todo es importante.
Voy a administrar algo también importante como médico. Levítico 15, verso 3. Levítico 15, verso 3. ¿Lo tienen? Habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo, habla a los Bene Israel y decirles, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Ahora, cuando sigue la administración aquí, dice en el verso 7, asimismo el que tocar el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Ahí está hablando de flujo de semen. Ahí está hablando claramente de flujo de semen. Ahora, en el original hibrid, en los pasukim que siguen, no está hablando exactamente de un vertir en tierra, sino de gonorrea, de infección. O sea, alguien que se infectó. Y entonces, vamos a ir, por favor, al verso 11. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro, que será quebrada. Luego, 13, cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días después de su purificación, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes, será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Yahweh a la puerta del Mishkan de reunión, y los dará al Cohen. Aquí, sin embargo, tenemos un sumo Cohen, y su nombre es Yeshua HaMashiach. Ya no necesitas ofrecer eso, pero sí un genuino teshuvah, un genuino arrepentimiento y la propuesta ante Yahweh de no volverlo a hacer. Ahora, dice el 16, cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, será inmundo hasta la noche, y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer de 18 y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Y ya sigue hablando de la mujer. Pero en muchos de los pasuquín aquí no solamente está hablando de la emisión de semen, sino ya de una infección. Entonces, son casos diferentes. Pero a lo que voy en sí a referirme, en el verso 3, Levítico 15:3, este será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Aquí hay 2 cosas de situación: vertir en tierra semen o un flujo anormal por infección. ¿Se entiende? No son las mismas cosas, amados. Pero de todas maneras se está refiriendo a que el pacto es degradado. Ahora, hemos aprendido que la sal ablanda la carne. El sufrimiento ablanda a la persona. La sal ablanda la carne. No estoy hablando del pacto de sal. La sal ablanda la carne. El sufrimiento ablanda a la persona. Entonces vamos por favor a abrirnos a Torah en Levítico 2, verso 13. Aquí recordamos el pacto de sal. Vamos a recordar lo del pacto de sal que ya estudiaste en el audio. Y te invito a seguir estudiando los demás audios y rápido. Porque hay que aprender mucha Torah, pero hacer la Torah. Pero ¿cómo se va a hacer la Torah si no escuchamos Torah, no aprendemos Torah? Dice Levítico 2, verso 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces, la sal ablanda la carne, el sufrimiento ablanda la persona, el sufrimiento que la persona tiene cuando vierte en tierra y es realmente una persona que está luchando por lograr la kedushá, la santidad, esa persona sufre. Nuestros hermanos sufren porque yo los ministro. Nuestros jóvenes sufren por eso, porque ellos no quieren hacer eso. Entonces el Eterno ve la intención de cada quien desde los shamaim, desde los cielos, y dice, este es mi hijo y está luchando por agradarme. Pero ese no, ese es un lujurioso y está vertiendo en tierra porque vio pornografía. Ese no es mi hijo. ¿Me doy a entender la diferencia? Está claro así. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que ser justos, tenemos que ser sadikim, totalmente justos, sadikim, para poder entrar al Malkut de Shamaim. Vamos a Proverbios 10, bendito es Yahshua HaMashiach.
Proverbios 10, verso 6. Hablando otra vez sobre la boca, pero sobre el justo. Vamos a ver la diferencia. ¿Quién quiere bendiciones? Entonces deja tu chisme, por favor. Yo te digo por favor, pero el Eterno te lo va a demandar. Proverbios 10, verso 6. ¿Ya lo tienen? Hay bendiciones sobre la cabeza del tzadik, del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. A ver el 6, amén. Entonces los tzadikim tenemos paz, tenemos shalom, no tenemos pleitos. Si quien nos quieren armar un pleito, lo paramos en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach y se acabó. Aleluya. Pero el impío no. Siempre va a estar en violencia y en gritos. Ese es un impío. Y no me equivoco, amado. Hay un espíritu de lujuria y hay un espíritu de la Lashon Hara ahí. Siempre va a ser así. Escucha bien lo que te estoy diciendo porque lo he ministrado y la gloria es para Yeshua, el esplendor es para Yeshua HaMashiach. No se te puede ministrar algo en el púlpito si no se ha vivido. Se tiene que tener la experiencia de haber visto los casos para entonces poder explicar qué es esto, amado. Siempre recuerda, va a haber violencia, va a haber pleitos, va a haber gritos entre los impíos. Hay espíritus de lujuria y de la Lashon Hara. Ahora, si se cuida el pacto, se pueden sobrellevar los sufrimientos y entonces se van a recibir muchas brajot, muchas bendiciones. Entonces es normal que todos pasemos a veces sufrimientos, pero estos sufrimientos se pueden sobrellevar cuando la persona guarda el pacto. Estoy hablando del pacto de Abraham, que es la circuncisión, la milá, pero no nada más el pacto de la milá, sino todos los pactos. Entonces todos los sufrimientos los podemos sobrellevar. Así como los Bené Israel con Moshe construyeron el Mishkan y vieron su gloria, su esplendor, así nosotros, si somos templos realmente del Ruach HaKodesh, vemos la gloria de Yahweh reflejada en nuestras vidas, manteniéndonos en Kedushá. Voy a volver a repetir esto porque es importante. Los Bené Israel con Moshe construyeron el Mishkan y lo hicieron con amor, no a la fuerza. ¿Se entiende? Pues todos los que estamos en esta Keilah trabajamos, cada quien en su ministerio, con amor, porque lo hacemos para Él. No lo hacemos para ningún hombre, lo hacemos para Yahweh. Tú lo sabes que lo haces para Yahweh. Entonces, en aquel tiempo ellos construyeron el Mishkan, vieron su gloria. Él descendía y la Shekinah se hacía presente. Pero ponte a pensar, estaban siendo ministrados directamente por Yahweh, era la Shekinah pura, y Moshe era el más humilde, no hacía la Lashon Hara, era Sadik. Ahora, ¿se podrá posar la Shekinah donde hay la Lashon Hara? ¿Se podrá posar la Shekinah donde hay lujuria? Por favor, es una estupidez, perdóname la expresión. No se puede. La Shekinah solamente se va a posar donde los Bené Israel, aunque haya gente chismosa, todavía entre la Kehilá y gente que todavía no quiere entender, pero la mayoría, como es Kadoshim, por la Rahem, la misericordia de Yahweh, se posa su Shekinah. Él no se va a posar en alguien que abusa de sus trabajadores. Nunca se va a posar. De que el guardar los pactos, no me estoy refiriendo nada más a guardar el pacto de la milá, sino todos los pactos. No retendrás el salario de tu jornalero. ¿Está? Así que son todos los pactos, es toda la Torah, amado. Es toda la Torah. Entonces tú y yo somos templos del Ruach HaKodesh, así que entonces vemos la gloria de Elohim. Vemos sus bendiciones, no te hace falta nada, y si te hace falta algo, nada más le pides al Eterno y Él te responde porque Él es bueno. Pero si se guarda el pacto solamente, y así entonces se va a vivir con alegría y vamos a vivir con satisfacción. Cuando nosotros partamos de este mundo y dejemos este mundo, entonces vendrá la satisfacción y la gloria es para Yahweh de que cumplimos bien la Torah, incluyendo la mitzvah de no andarás chismeando entre tu pueblo. Es muy importante que te lo grabes muy bien en ese Shabbat. Ahora, el que critica, fíjate muy bien, esto es muy común, el que critica al que guarda el pacto o guarda los pactos,
se rebela contra Yahweh y es castigado por Yahweh, la espada vengadora. Pero aquí es el que critica, el que hace la Shon Hará, al que guarda los mitzvot, se rebela contra Yahweh y por lo tanto es castigado por Yahweh. Porque no está ofendiendo al hombre, está ofendiendo a Yahweh, porque se están guardando los mitzvot de su Torah. Entonces tú como Sadik, tú como justo, tú como Kadosh, Ajot, hermana, si estás cumpliendo bien, pero escucha bien, por favor, porque luego todos se sienten intocables. No, si estás cumpliendo bien la Torah y no chismeas para empezar, y guardas bien todos los pactos, y para ti, varón, guardas el pacto de la Milá y todos los pactos, si alguien te critica, porque eso es normal, que la gente nos critica, hay santurrones, etcétera, etcétera, pero he dicho esto muchas veces, que no nos digan hipócritas, que te digan santurrón, que te digan religioso, que te digan lo que quieran, pero que no te digan hipócrita, porque es lo peor que le puede pasar a un hombre o a una mujer, que le digan doble cara, hipócrita. Entonces, vuelvo a repetir, hay mucha gente que critica al que guarda los mitzvot. Me estoy refiriendo a todos los kadoshim que hay acá. Te van a criticar, pero no se están metiendo contigo, amado. Se están metiendo con Yahweh y van a ser castigados por Yahweh. Me estoy refiriendo a la cantidad de gente goyim que te critica por eso. Ahora, una de las grandes batallas contra la inmoralidad fue el diluvio universal. Esa fue una de las grandes batallas contra la inmoralidad. Y aunque entraron personas al arca, también entró el espíritu de lujuria a través de Cam. O sea que se destruyó todo, pero el espíritu siguió ahí. Qué tremendo, ¿no? Había entonces en la época de Noah adulterio, lo que hay ahora, homosexualismo, lesbianismo, masturbación, bestialismo, que es lo que estamos viendo ya ahora mucho. Entonces eso hay ahora, pero a la 10ª o no sé si a la millonésima potencia. Es mucho lo que se ha aumentado eso. Entonces de toda su generación solamente Noah era el justo. Noah, no su familia, no su familia. La familia se salvó en ese momento por rajen del Eterno porque vio un justo. El único justo ahí no eran los hijos, pues eran solamente Noah. Uno nada más. Uno. Entre miles de personas. No se sabe exactamente cuántas miles de personas, pero solamente uno. Entonces es muy poca la gente que va a entrar al Malhut a reinar con Yeshua HaMashiach. Es poquísima la gente, que también, lógico, va a entrar a la Nueva Jerusalén. Muy poquita gente. Aunque la ciudad es grande, pero recordemos que somos casi 7 billones de personas ahora, más los billones de billones que han existido en todas las generaciones. ¿Se entiende? No nada más echemos la cuenta, por favor, hagamos la cuenta de los 7 billones de personas que somos ahora. ¿Cuántos billones de hombres y mujeres han existido durante todas las generaciones? ¿Cuántos han sido sadikim? Muy poquitos. Seamos honestos. Piensa nada más, ahorita así rápido. ¿Eres sadik tú? ¿Soy sadik yo? ¿Estamos cumpliendo la Torah? ¿Estamos haciendo la Shon Hará o ya tenemos que autorizar la lengua? Fíjate muy bien lo que estoy ministrando. Porque vienen ministraciones todavía más fuertes. Por eso luego la gente ya no va a aguantar y dice, no, ya me voy. Como el miércoles, una persona pasó y dice, no, ¿sabe qué? Yo ya me voy. No, es mucho, ya no aguanto. Está muy bien, retírese. Así nos deja una silla para alguien que de veras quiera Torah. Aleluya. Amén. Entonces, piensa muy bien, ¿tú eres sadik? Tú podrás decir, yo vengo a la Keilah, gozo y paz, y me estoy ministrando la Torah, etcétera, etcétera. Uso mi paroquedo, mi mitpajad, tú, varón, yo uso mi talit, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué? ¿Garantiza acaso la salvación? ¿La entrada al Malhut? ¿La lengua cómo está? Tendrás el talit más hermoso, el más grande, etcétera. Pero tu lengua cómo está? Piensa. Ahora, tú puedes decir, bueno, yo vengo a la congregación Gozo y Paz y si realmente estoy cumpliendo la bendita Torah. Pero ve alrededor tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, ¿dónde están? No son sadik, no son sadikim. Tus familiares, abuelos, tíos, primos, sobrinos, etcétera, etcétera.
primos lejanos, etcétera, etcétera. ¿Son sadiquín? No, ¿verdad? Pero interesa que seas tú, porque tú vienes acá y el Eterno te va a demandar que estás oyendo su palabra, y si tú no la guardas, el Eterno te lo va a demandar. Me lo podría demandar si yo no lo guardara. Entonces, el único tzadik fue Noaj. Noaj elevaba plegarias al Todopoderoso, a Yahweh. Yahweh también entonces salvó a su familia por Rahem, pero después de inmediato vino la maldición sobre el nieto. Recuerda, solamente Noaj era el tzadik. Entonces, Elohim Yahweh le ofreció la señal del arco iris como pacto de no traer diluvio más sobre la tierra. Pongan mucha atención. Fue el arco iris. Por eso Ham, el hijo de Noaj, fue maldecido porque era de sangre caliente, y eso ya lo ministré en los primeros capítulos o en los primeros temas del alma y el cuerpo. La sangre caliente de la lujuria. Y siempre va a haber la shonjara ahí. Esclavo de sus deseos de lujuria. Esclavo de su desobediencia, o de su desobediencia a Yahweh. Y entonces eso cayó sobre su descendencia. Por eso nosotros rompemos maldiciones hasta la 4ª generación. Ahora, ¿de qué te sirve a ti que llegaste acá y vamos a romper entonces maldiciones hasta la 4ª generación, pero si tú sigues siendo maldito? Estoy hablando fuerte, ¿verdad? O si de qué se trata de si se rompe maldición hasta la 4ª generación, pero si tú sigues siendo maldita. O si yo fuera un maldito. ¿Qué es un maldito? Aquel que no agrada a Yahweh, aquel que ante los ojos de Yahweh está reprobado. No es un tzadik. Ese es un maldito, esa es una maldita. Entonces, ¿de qué sirve romper maldiciones hasta la 4ª generación si la persona sigue siendo maldita? No, mejor seamos justos. Cauteriza tu lengua antes de que sea tarde. Porque cuando venga Yeshua y suene el shofar, vas a derramar lágrimas de sangre por no entrar al milenio, irte al infierno, ni siquiera reinar, ni siquiera medio yom, con el Melech Tzadik Yeshua, y después por 1000 años, y después por la eternidad. Vas a llorar lágrimas de sangre. Mejor ahora, arrepiéntete. Haz Teshuvah verdadero. ¿Amén? Pongan atención acá, no quiero que anotes, después lo dibujas. Solo ministraba a Jim. La señal que le dio a Noaj fue un pacto. Y es así. Es como medio círculo. Es el arco iris. Así. Haz ese dibujito ahí. Así. Medio círculo. ¿Ya lo hiciste? Aleluya. Igual es el pacto de la Milá. Igual. Yo como cirujano lo sé. Y tú ya que lo tienes, lo sabes. El pacto, si nosotros vemos la mitad de un bebecito, es igual el pacto así, medio círculo. Porque tú lo estás viendo nada más de enfrente. Tremendo, ¿verdad? El pacto que hizo con Noaj, el pacto que hizo con los Bnei Israel, el pacto tiene la característica de que es círculo. Medio círculo en el caso de... Y después vamos a ministrar sobre eso porque hay mucha profundidad más, pero no me quiero extender. Medio círculo, el pacto a Noaj, y un círculo completo para los Bnei Israel. Es más compromiso, aquel que tiene el pacto. Es más el compromiso para ti, varón, casado, soltero, que me escuchas, hermano, que tienes el círculo completo y no nada más medio círculo como el arco iris. Es más, el Eterno te va a demandar más que a Noaj. ¿Escuchaste? Y a ti, mujer, te va a demandar más que a Noaj. Y él era tzadik. Y él fue el único que se salvó entre miles de personas. Tengamos cuidado con guardar la Kedushá. El no guardar el pacto de la Milá, o el no guardar los pactos, el transgredir un Shabbat, etcétera, etcétera, daña las tefilot, daña gravemente las oraciones. La misma persona se da cuenta que sus oraciones no llegan al cielo, por así decirlo, para que se entienda, amados. Por eso se pasa entonces a la oficina y dice, oiga, Roe, yo siento que oro, pero yo siento que estoy mal, quiero que usted me ayude, por favor.
Y lo ayudamos según la bendita Torah, según el Brit Hadashah, según las palabras de Yahweh. No las palabras del doctor Palacios. Según la bendita Torah, tú sigues a Yahweh, sigues a Yeshua. Es un solo Elohim, no hay tres dioses, un solo Elohim. Tú lo sigues a él, tú no me sigues a mí. Entonces, el no guardar los pactos daña gravemente las tefilot. Ahora, el que está en Malhut, me voy a adelantar un poquito sobre Malhut, pero eso va a ser el último tema, hace tefilá y entonces la dirige de manera apropiada. Aleluya. Entonces su tefilá como está pura, porque ya está en Malhut, ya rebasó Nishma, él ya no está, ¿cómo podría yo decir? Padre, tú dime qué hago y lo hago. No, él hace más, porque ya está en Malhut, ya pasó eso. Su lengua, no hombre, ya su lengua está súper cauterizada. No pierde el tiempo hablando mal de los demás. No pierdo yo el tiempo, y voy a ser claro aquí, hablando mal de los demás. Hay cosas más importantísimas que hacer que hablar mal de los demás. Otra cosa es juzgar con justo juicio y llamar a la gente a la oficina pastoral para afrontarla con sus pecados. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, eso no es la shonjara. Entonces, piensa, amado, que vale la pena estar en Ishma, y si te vas hasta Malhut, porque el Eterno tenga rajen de ti, tú pones de tu propio interés, vale la pena porque vas a reinar con Yeshua HaMashiach en el milenio y por la eternidad. Tienes que entender eso, que un chisme te puede robar una super bendición. Vamos a leer, por favor, vamos al Salmo 35, verso 10. Aleluya. Y esto ya lo hemos ministrado desde uno de los primeros temas que di sobre el alma y el cuerpo. Salmo 35, verso 10. Entonces todos tus huesos, todo tu organismo va a exaltar el nombre bendito de Yahweh Sebaot. Salmo 35, verso 10. Todos mis huesos dirán, Yahweh, ¿quién como tú? Lo acabamos de cantar. Que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja. Todos el 10, amén. Todos mis huesos dirán, Yahweh, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él. Viene la gran tribulación, solamente el grande es Yahweh, el único grande, el más grande, el infinitamente grande Yahweh, Yeshua HaMashiach es su nombre. Pero vienen hombres fuertes, recuerda que está en la Tanaj. Y solamente hay una forma de atar esos hombres fuertes y de que el Eterno nos guarde de la Gadol Tzara. Levantar un altar vivo a Yahweh. No de piedras, como lo hacía nuestro padre Abraham, y sacrificar un animalito. No, porque tú ya tienes el Ruach HaKodesh, supuestamente. Y digo supuestamente. Tú ya tienes el Ruach HaKodesh, porque alguien que tiene el Ruach HaKodesh, ¿cómo saber si alguien tiene el Ruach HaKodesh? Nada más tantito así. No hace la shonjara. No puede estar el Espíritu Santo, para que se entienda, y estar virtiendo vómito de veneno de víbora. Porque eso lo dice Jacob Santiago, que la lengua viene del infierno. Lo dice. Entonces, alguien que dice, yo tengo el Ruach HaKodesh, no puede estar haciendo la shonjara. Por favor, eso es incongruente, amado. No te dejes engañar. Y alguien que dice que tiene el bautizo, todavía más. El tevila del Ruach HaKodesh y hacer la shonjara es incongruente totalmente, incongruentes. Por eso, yo te invito a que puedas hacer la oración, entonces, pon tú que no estés en Malhut, pero sí en Shema, y dirijas tu oración apropiadamente y digas, Abba, Vishnu Gadol Yahshua HaMashiach, Shmor Gadol Tzara, Abba Kadosh Yahweh, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, guárdame de la gran tribulación, guárdame en tu sukkah, como dice el Tehilim 27, verso 5, pasuk 5, guárdame en tu sukkah. Pero ¿cómo va? Imagínate cuando esté lloviendo fuego y azufre, porque se va a poner muy feo. ¿Cómo va a guardar a chismosos? No, esos no caben ahí. Esos no van a caber ahí. Por eso este bello grupo, y este grupo, todos nuestros ajín que están allá enseñando a nuestros niños Torah, guardemos la lengua. Guardemos en Kedushá.
Guarda el pacto, sé guardador del pacto, de la milá, guarda el Shabbat, guarda la Kedushá y verás la Shejinah de Yahweh. Shalom ubrachot, le deseamos lo mejor de parte de Keilah Hanav Shalom. Amén, amén.